Tricio, ¿cómo estás? ¿Por qué estás triste, hermano? Hice un examen de ubicación. Sabes que estudié español hace muchos años, entonces quería... Sí, ya entiendo. Querías estar en nivel avanzado, ¿verdad? ¿Qué pasó? Fallé. No recuerdo nada. Pensé que tenía un nivel de español avanzado. Ahora me doy cuenta de que no. Tengo un nivel de español básico. No esperaba eso. Maldición. Está bien. Es normal. Hace mucho tiempo que no practicas español. Pero, ¿por qué no estudias en un instituto? O tal vez puedas pagar esos cursos en línea. No puedo hacer eso. No tengo suficiente dinero para pagar ese tipo de cursos. ¡Hey! Espera. Tú hablas español avanzado o nativo. Te he escuchado hablar. ¿Y nunca has estudiado en un instituto de español o algo así? ¿Estudiaste por tu cuenta? Necesito tu ayuda, por favor. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo puedo aprender español por mi cuenta? ¿Cómo aprendí español por mi cuenta? Bueno, tuve que hacer muchas cosas, hermano. No fue fácil, pero si realmente quieres saber, te voy a decir. ¿Estás seguro? Por supuesto, haré lo que sea necesario para aprender español y hablarlo muy bien. Bien, entonces, primero tienes que configurar metas para aprender español por tu cuenta. Para aprender español sin un profesor, deberás ser realista con respecto a tus estudios. Lo bueno es que ya hiciste un examen de ubicación, así que sabes tu nivel de español. Ahora, decide cuánto tiempo estudiarás todos los días. 30 minutos está bien, pero si puedes hacer más, mejor aún. Luego escribe tus objetivos de aprendizaje de español. Esto hace que tus metas sean reales. Además, escribirlos significa que siempre puedes volver a mirarlos. Eso realmente funciona. También querrás hacer muchas metas pequeñas en lugar de una meta grande, porque estos pueden ser intimidantes. Ese es un gran problema que tienen la mayoría de los estudiantes. Solo quieren aprender español, eso es todo. Dicen, voy a hablar español avanzado. Pero eso es obvio. No funciona. Tienes que ser más específico con eso. Mm, Te voy a dar un ejemplo. En lugar de decir mejoraré mi gramática, puedes decir mañana dominaré el presente simple. Pasado mañana dominaré el presente progresivo, etcétera. Lo que hice un calendario solo para aprender español, con objetivos y deberes específicos. Programé un tiempo para eso. No digas simplemente, esta semana voy a estudiar español. Debes establecer el día y la hora en que estudiarás y practicarás tu español. Eso es importante. Y con eso viene un plan de estudio de español. No elijas un tema por tu cuenta.
Fijar un día y una hora para practicar es bueno, pero no puedes solo decir el lunes a las 6 p.m. estudiaré español. O no puedes estudiar el tercer condicional hoy y mañana el verbo ser. O tal vez puedas, ¿de acuerdo? Pero necesitas hacer un plan. Tal vez dominar el pretérito perfecto sea más importante para ti. O tal vez ya conoces el tema y no es necesario volver a estudiarlo. No es necesario que parezca un esquema de un curso universitario. No, no es necesario. Sin embargo, tu plan de estudio debe tener algunos detalles sobre lo que aprenderás y cómo lo estudiarás. También asegúrate de que tu plan de estudios tenga diferentes tipos de actividades. Escuchar, escribir, etc. A menos, de nuevo, que solo quieras mejorar tus habilidades para hablar. Todo depende de ti. Pero tener una variedad de actividades hará que tus estudios de español sean interesantes y divertidos. Puedes jugar juegos de vocabulario, ver videos de YouTube, hablar con hablantes nativos y más. Lo que funcione mejor para ti. Recuerda, un plan de estudio debe ayudarte a completar tus metas. Otra buena manera de aprender español por tu cuenta es usar inmersión en español. Para aprender español con éxito por ti mismo, debes incluir el español en tu vida, tanto como sea posible. La mejor manera de hacer esto es la inmersión. Y tal vez te estés preguntando, ¿qué demonios es esto? El aprendizaje de idiomas por inmersión significa rodearse del idioma que deseas aprender. Así que pone el español a tu alrededor. Hay muchas formas de hacer la inmersión en español en casa. Etiqueta las cosas con sus nombres en español. Escribe los nombres de objetos, muebles o habitaciones en notas. Puedes usar un programa de computadora para aprender español y trabajar con el programa a tu propio ritmo. Hacer las tareas diarias en español, puedes ver o leer las noticias en español o hablar sobre lo que necesitas hacer en casa. Puedes escribir un diario en español. Eso realmente funciona, créeme. Y mucho más. O si puedes, debes hablar con hablantes nativos de español. Eso funcionó bien para mí. Puedes hacer algunos amigos de habla hispana. Debo enfatizar aquí que debes tener cuidado. Sabes que podemos encontrar diferentes cosas ahora cuando nos conectamos. Así que ten cuidado, por favor. Haz amigos y luego programa un tiempo para hablar con ellos cada semana. Es divertido y educativo. Y sobre eso que te dije antes, sobre leer libros, ver películas. Tal vez estés pensando, ¿cómo voy a hacer esto si mi nivel de español es básico? No tienes que ir con cosas avanzadas. Comienza con libros, películas y programas de televisión para niños. Los libros, películas y programas de televisión para niños cubren estos temas básicos. También son fáciles de entender. Utiliza materiales hechos para niños, así como sus otros materiales de aprendizaje. Comprenderás más y aumentarás tu confianza al mismo tiempo. Algo que realmente funcionó para mí
fue escuchar cualquier cosa y todo a la vez. Recuerda, tú aprendiste tu primer idioma escuchando mucho al principio. Escuchar te ayuda a captar palabras de las personas que escuchas. Puedes hacer lo mismo con el español. Al principio es posible que solo entiendas un poco, pero cuanto más escuches, más vocabulario adquirirás. Luego podrás hacer frases. Eventualmente serás capaz de formar oraciones completas. Así que escucha español siempre que tengas la oportunidad. Reproduce canciones de español de fondo. Escucha podcasts para aprender español, mira televisión o películas, o escucha a la gente hablar en español en la calle. Lo último que te recomendaré es ver YouTube, programas de TV y películas. Los materiales para niños pueden ser fáciles y divertidos, pero es posible que desees algo más interesante. ¿Te gusta cocinar, ejercicio, ciencia? Busca videos en español sobre tus temas favoritos en YouTube. Consejos para mejorar tu relación, cómo hacer algo, situaciones de la vida real, lo que quieras. También hay muchos canales de YouTube para estudiantes español. Si encuentras uno que te guste, es casi como tener un profesor privado y gratis. Esa es la mejor parte. También puedes ver programas de televisión en español. Es una excelente manera de aprender de la vida real. ¡Asombroso! Eso no es fácil de hacer, pero ahora sé por qué has aprendido español tan rápido. Te prometo que haré todo lo que dijiste. Tengo muchas ganas de aprender español. ¿Todavía tienes más consejos sobre cómo aprender español por tu cuenta o eso es todo? Bueno, podría darte más consejos, pero no tenemos mucho tiempo para eso. Tengo que irme, lo siento. Está bien, me has ayudado mucho con esta información. Quizás en otra ocasión. Claro, intentaré ayudarte en lo posible. Quiero que tengas éxito. Y si tienes alguna duda, sugerencia o tema, puedes escribirlo en los comentarios. Espero que hayas disfrutado de esta conversación. Si fue así, comparte este video con un amigo y considera suscribirte al canal para ver más videos como este. Y si quieres apoyar este canal, puedes hacer clic en el botón Super Gracias. Muchas gracias por tu apoyo. Miembro de la familia Tangerine. Un gran abrazo.